La cadena radial Minuto de Dios presenta al sacerdote eudista Fidel Oñoro en su programa La Buena Noticia del Día. La Buena Noticia del Día. Leemos el Evangelio según San Juan en el capítulo 3, versículos 7 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: te lo aseguro, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder eso? Jesús le contestó: ¿y tú, el maestro de Israel, no lo entiendes? Te lo aseguro, de lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto damos testimonio, y no aceptáis nuestro testimonio. Si no creéis cuando os hablo de la tierra, ¿cómo creeréis cuando os hable del cielo? Porque nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tienes que nacer de nuevo, le ha dicho Jesús a Nicodemo. Y Nicodemo coloca la pregunta clave. ¿Y cómo puede ser esto? Como diríamos hoy coloquialmente, ¿y esto con qué se come? ¿Y ahora yo qué hago con esto? ¿Cuál es el camino? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo es posible esto? Y este es el tema del Evangelio de hoy, el cómo. Dios tiene una lógica, tiene una manera de conducir las cosas que no coincide siempre con la nuestra. Por eso en el Evangelio se va a recordar una frase que además es de Isaías: mis caminos no son los caminos de ustedes, mis pensamientos no coinciden con los de ustedes, yo tengo otra lógica. Y esta lógica de Dios, vamos al punto, es descender. Un Dios que desciende. No es tanto el hombre que va de abajo para arriba para encontrar a Dios, es un Dios que desde arriba para abajo viene al encuentro del hombre y lo hace a través de la realidad de la cruz. Para el maestro de Israel, Nicodemo, fue necesario cambiar el chip, cambiar ese default, ese predeterminado que ya tenía en la cabeza y que todos tenemos también. Aprender a ver las cosas desde otro punto de vista. La cruz nos enseña a leer la vida desde otro ángulo. El nuevo nacimiento proviene del acto creador que Dios realiza desde la cruz. Y el de la cruz es un mensaje que infelizmente se ha prestado para tergiversaciones. Yo pregunto, ¿de qué es signo la cruz? ¿Es el signo de todo sufrimiento o más bien de la superación de todo sufrimiento? ¿Es un mensaje que me da fuerza y esperanza? ¿O será a veces una manera de enfatizar la prevaricación y el dominio? Para el Evangelio de Juan, la cruz es el signo permanente de un Dios que desciende. Y que desciende vaciándose, despojándose de todas sus prerrogativas, incluso la de una posible divinidad despótica como se entendía en el mundo antiguo, una imagen muy cruel de Dios, de un Dios que tiene el control de todas las cosas y entonces las cosas que nos pasan, incluso las malas, todas son queridas por Dios o permitidas por Dios. Y la cruz corrige
corrige estas malas comprensiones de Dios. Dios ha descendido a la tierra para compartir la suerte de todos los crucificados de la historia, pero no para quedarse ahí simplemente diciendo que la violencia y el dolor y el mal existen, eso ya lo sabemos, sino para abrirnos una puerta de esperanza, para decirnos cómo se abre el camino hacia la superación. A mí me llama la atención cómo en nuestros países tan católicos, la manera de marcar identidad cristiana, cuando no católica, es el hecho de llenar las paredes de cruces. Cruces en las salas de las casas, cruces en las oficinas, cruces en los juzgados, cruces en los hospitales, cruces por todos lados, cruces en el pecho de la gente, cruces hasta en los buses. No es llenando de cruces las paredes de las casas o de las oficinas como un signo de identidad, como quien dice, para que se preserve la fe. No, es cuando se da cuenta de un estilo de vida que transforma las dificultades en oportunidades, las muertes en resurrecciones, los callejones sin salida en puertas de esperanza. Si eso no es claro, poner cruces por todos lados es una pérdida de tiempo, e incluso una blasfemia, porque sería una manera de indicar que el mundo sufre ya. No habríamos entendido el gran mensaje, la cruz pascual de Jesús como puerta de esperanza. Y claro, Nicodemo, que tenía su chip religioso en la cabeza, esto no le cabía, no lo entendía. Y entonces Jesús le va a decir, Nicodemo, ninguno ha subido nunca al cielo. Y por ahí le va aclarando la cosa. Hay tantas tradiciones religiosas que hablan de personajes que logran captar los secretos de Dios entrando en contacto con el cielo. Tantas personas que dicen que Dios les habla, como si fueran médiums. Incluso tantas propuestas religiosas que nos invitan a ir a Dios como si Dios fuera un premio por conquistar, una perenne superación de nosotros mismos. Y resulta que la cosa es al revés. No es así, le dice Jesús a Nicodemo, es al contrario. No es que ninguno de nosotros haya subido al cielo y haya tenido contacto privilegiado, sino que Dios en persona decidió bajar, descender y compartir con nosotros lo que le era propio. Y miren que esto es profundo y muy bonito. Dios habla mi lenguaje, desde abajo, como hombre. Dios me habla de sí mismo con mis propias palabras, incluso con la palabra más baja que hay en la tierra, que es la muerte. Incluso la muerte, cuando es asumida por Dios, se vuelve significativa. Y esto no es irrelevante. No es irrelevante. Mi lenguaje, el que más me pertenece y el que mejor me expresa, es el que Dios eligió para hacerlo suyo. Lo que parece que no tiene sentido, ¿saben? Puede ser ahora habitado, iluminado por una nueva manera de estar en el mundo, por una pasión de amor. Por eso este mismo capítulo ya nos va llevando hacia allá, nos va a decir, Dios amó tanto al mundo, porque este Dios apasionado abre su pecho, abre su corazón para entregarse a sí mismo. Y entonces, lo que era un instrumento de muerte se convierte en un árbol de vida. Dios transformó lo negativo en positivo. Y esta es la historia de la serpiente del desierto que cuenta el libro de los Números. Contemplar la cruz es contemplar siempre, siempre, siempre una posibilidad de transformación. La cruz no es para agachar la cabeza, es para levantarla, es para mirar con esperanza. Y el pueblo en el desierto
El pueblo de Israel, cuando iba en el Éxodo, en la Pascua, nos cuenta el libro de los Números, iba con la cabeza hacia abajo, iba viendo lo negativo, iba refunfuñando. La gente estaba cansada. Era mucho tiempo ya solos, solitarios en el desierto. Ya se estaban dando palo entre ellos. Ya no se soportaban ni siquiera entre ellos. Tanta lucha, tanta cosa, un día una cosa, otro día la otra. El pueblo se cansó. La gente decía, ¿cuándo vamos a llegar? ¿Y cuándo vamos a salir de esto? Y en medio de esto dice el libro de los Números, es bonita esa frase, el pueblo no soportó el viaje. Literal, dice el libro de los Números, el pueblo no soportó el viaje. Gente cansada. ¿Y hasta cuándo va a durar esto? Y entonces el mensaje de Dios vino al encuentro de lo humanamente insoportable. Esto es la palabra de Dios. Una luz, un sentido, un camino, cuando nosotros pasamos por días pesados, humanamente insoportables. Entonces había un culebrero en medio del camino y estas culebras pues eran súper venenosas y comenzó la mortandad. Y entonces Dios instruye a Moisés para que tome una de las serpientes, ya muertas claro, y la coloque en un asta, la levante y la muestre. Y la serpiente, miren aquí el mensaje de esperanza, la serpiente de donde viene la muerte es la misma de donde vendrá la vida. No se trata de poner de lado el problema como si no existiera o sencillamente obviarlo. Se trata de encontrar la oportunidad que hay dentro de este desafío. Ese es el punto. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, avanza Jesús ahora con Nicodemo, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Así como la serpiente, de donde venía la muerte, se convirtió en una fuente de vida, contemplándola, y contemplándola como Juan entiende contemplación, es encarnándola, es decir, no huyendo del sufrimiento, sino transformando el sufrimiento, las dificultades. Eso es lo propio de la cruz. No hacemos como el avestruz que mete la cabeza en la tierra como si nada hubiera pasado, como si no pasara nada y entonces pasan los problemas y me resbalan. No, el ejercicio de la cruz es otra cosa. Y entonces, ahora Jesús hace la transposición. El madero de condenación es el mismo de donde vendrá la salvación. Es lo que los antiguos llamaban en latín una coincidencia oppositorum. O sea, las cosas se pueden ver desde otro punto de vista. Y esto es lo que Jesús le recalca a Nicodemo. Y es por eso que aquí tenemos una invitación para ir más allá de las apariencias de lo negativo. Ir más allá para hacer florecer todo lo que lleva marcas de devastación. Somos nosotros quienes damos un nuevo significado a la vida y a la muerte, como lo hace el Señor Jesús, muerto y resucitado. Por lo tanto, estamos llamados a rescatar de medio de los escombros, de las dificultades, lo bueno que hay. Todo lo que inmediatamente parecería tener rastros de fracaso, resulta que es el material de una nueva construcción. La piedra que desecharon los arquitectos se convierte en la piedra angular. Pablo va a decir en la primera carta a los Corintios, a esta comunidad que era muy del bienestar, a esta ciudad muy del pasarla chévere, y que el tema de la cruz les parecía horroroso, esto del dolor y del sufrimiento les parecía espantoso, le dice a la comunidad, 1 Corintios 1:26, Dios eligió lo que es débil en el mundo para confundir a los fuertes. Dios eligió lo que no es nada para reducir a la nada las cosas que son.
Por lo tanto, en días de dificultad, incluso de cansancio, de jartera, si algo queremos aprender acerca de Dios, tenemos que hacerlo al pie de la cruz. No de las cruces colgadas en las paredes, de la cruz pascual, de la cruz resucitada, al igual que lo hace la madre y el discípulo amado, al pie de la cruz. La cruz narra a un Dios que descendió del cielo, insiste Jesús. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Descender. Un cristianismo. La cruz es el signo de un cristianismo que desciende, que se sumerge, que se identifica, que comparte, que se hace solidario. Cualquier otra forma de hablar de Dios que no se remonta a su descenso al abismo de la muerte es sencillamente inauténtico. ¿Qué nos enseña este Evangelio de hoy? Cortico pero profundo. Hoy nos muestra la necesidad de hacer un giro mental, de hacer una conversión como Jesús le ayudó a Nicodemo a hacerla, cambiar el chip. ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo?, había preguntado Nicodemo. Es el punto de partida. Y miren dónde nos ha llevado. Por supuesto, se renace de nuevo razonando como Dios razona, entendiendo que la obra de Dios no es como yo la planeo, que conocemos a Dios gracias al testimonio de Jesús. Mirando la cruz, la gran medida del amor de Dios, entendemos cómo se nace de nuevo. Es contemplando la obra de Dios en la cruz como entendemos la renovación, el nuevo nacimiento, la transformación. No es mirando para otro lado, es mirando la cruz de frente. Y Jesús insiste, Dios nos muestra que la única manera de vivir renovados es dando la vida, dándola y manifestándola como lo hizo Él cuando nos entregó a su Hijo, y como lo hizo su Hijo dando su propia vida en la cruz. Y es que la voluntad de Dios, el querer de Dios, no es nunca la muerte. No es que tú la pases mal ni que tú te acabes. La voluntad de Dios es salvífica, es salvación. Lo que Dios más desea es que todos tengamos vida, que todos seamos profundamente felices, pero no de cualquier manera. No todo lo que se llama felicidad es felicidad. Podemos colocar un manto de alegría sobre tristezas, sin superarlas, sin elaborarlas, y entonces continuaremos doblemente infelices. Y el punto al que Jesús está llevando a Nicodemo es el punto en el que terminamos hoy. Frente a esto, tú tienes que tomar una decisión. Somos dramática y extraordinariamente libres. Libres para acoger o rechazar este camino de salvación. Libres para dejarnos iluminar o para que la oscuridad se nos quede ahí metida en nuestra conciencia. Porque somos amados, somos libres. Porque somos libres, podemos amar. Pero también podemos ser libres para rechazar ese amor, esa propuesta, esa oferta que se me hace desde lo alto de una cruz. Y por eso cada vez que veo una cruz en una pared, tengo que pensar en esto. Es el Jesús muerto, sí, pero es el Jesús resucitado. Jesús resucitado viviendo a lo largo de los siglos, siempre listo para entregarse por mí. Soy salvo. Eso es lo que yo tengo que contemplar en la cruz cuando paso por una dificultad. Cuando estoy en el tribunal y entonces estoy pasándola mal y miro la cruz que tiene allá atrás el juez, o cuando estoy en el hospital y miro la cruz que está en el cuarto, o cuando estoy en un salón de clases y miro la cruz, o cuando estoy en mi habitación y miro la cruz, significa que desde ahí Él me está diciendo: yo te salvo y yo soy salvo, y yo le doy la bienvenida a esta salvación y vivo como un hombre salvado.
y acogiendo este don y haciendo el giro interno dentro de mí, entonces yo puedo experimentar la fuerza del dar. Seré capaz de dar porque he recibido. Seré capaz de amar más, con mayor calidad, porque me he sentido amado y porque he sido capaz de ir en medio de la adversidad, más allá de mis propios límites, a partir de un impulso de amor, de entrega y de servicio. Un padre de la iglesia, también padre del desierto, del siglo IV después de Cristo, se llama Isaac, me encanta, Isaac el Sirio, dijo esto: la vida cristiana es toda una exégesis de la kenosis de Cristo. ¡Wow! La vida cristiana es toda una exégesis, una interpretación, una relectura continua del descenso, del vaciamiento, eso se dice kenosis, del vaciamiento de Cristo. Y yo me permitiría decirles a ustedes, a ti que me escuchas, a ti que me escuchas en esta mañana, la vida cristiana, mi vida, es un relato viviente, concreto, en mi propio día a día, de un Dios que se está vaciando, que se está entregando. Contemplar a aquel que está expuesto en una cruz es descubrir un amor que viene continuamente hacia mí, uno que se despojó. Como decía el padre Gustavo Baena, el jesuita en la Javeriana, en la cruz solo quedó colgando el cascarón. Es fuerte eso. En la cruz solo quedó colgando el cascarón. Un Dios que se vacía para llenarme de Él, para llenarme de vida. Y esta es la fuerza de la esperanza. Caminamos hacia adelante, conscientes de que la vida se gana al donarla, que se obtiene al gastarla, que se conquista al confiarla. Aquí queda esta palabra entonces, Juan capítulo 3, versículos 7 al 15. Que el Señor los bendiga con su infinito amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos, llenos de la fuerza de la esperanza. La cadena radial Minuto de Dios presentó al sacerdote eudista Fidel Oñoro en su programa La Buena Noticia del Día. La Buena Noticia del Día.